¿Cómo logró una sola mujer poner de rodillas a los hombres más poderosos de Roma sin levantar una espada? Entre el oro del Nilo y las intrigas del Senado, se alzó una figura que desafió imperios, sedujo a generales y escribió su nombre con tinta de eternidad. Cleopatra, la última reina de Egipto. Pero detrás del mito se esconde una historia de astucia, poder y tragedia que pocos se atreven a contar. Hoy te llevaremos al corazón del Egipto antiguo para descubrir cómo una mujer se convirtió en diosa y en leyenda. Así que prepárate, porque hoy vamos a conocer cómo Cleopatra conquistó no solo reinos, sino también la eternidad. Pero antes de empezar, suscríbete al canal de Hablando Historia y cuéntanos en los comentarios qué otros personajes te gustaría ver aquí. Vamos a viajar en el tiempo, en las orillas del delta del Nilo, en una ciudad nacida de la ambición de Alejandro Magno. Una niña llegó al mundo sin saber que sería recordada como una diosa viviente. Su nombre, Cleopatra VII Filopator. Su destino, desafiar a Roma y al tiempo mismo. Alejandría no era una ciudad cualquiera, era un faro del conocimiento, una encrucijada de culturas, una joya helenística en medio del desierto egipcio. Fundada por Alejandro Magno y dominada por la dinastía tolemaica, esta metrópoli vibraba con el poder de los reyes griegos que, durante generaciones, habían gobernado el antiguo Egipto como forasteros en tierras sagradas. En medio de ese legado dividido entre dos mundos, nació Cleopatra, y desde joven demostró que no sería como los demás. Mientras los ptolomeos anteriores hablaban griego y despreciaban la lengua del pueblo, Cleopatra rompió el molde. Fue la primera de su dinastía en aprender egipcio, en hablarlo con fluidez, en mirar a los ojos de su gente y hablarles en su propia lengua. Un gesto político, sí, pero también un símbolo. Ella no solo quería reinar, quería pertenecer. Desde muy pequeña fue entrenada como una auténtica heredera del trono, rodeada de sabios, educada en filosofía, matemáticas, política y astronomía. No era una niña común, sino una mente afilada como el acero. Se dice que hablaba al menos 7 idiomas, lo cual la convertía en una estratega formidable, en una época donde el poder residía también en las palabras. Pero su niñez no fue tranquila. La corte tolemaica era un campo minado de traiciones, conspiraciones y ambición desmedida, padres contra hijos, hermanos contra hermanas. La sangre real no garantizaba la seguridad, solo el derecho a jugar un juego peligroso. Cleopatra aprendió desde temprano que para sobrevivir en el trono de Egipto había que saber cuándo atacar y cuándo seducir. Mientras su figura se forjaba en las sombras del palacio, el mundo observaba. Roma comenzaba a extender sus tentáculos hacia el Mediterráneo oriental y Egipto, con su oro, su grano y su misticismo, era el premio más codiciado. Nadie imaginaba que una joven princesa, nacida en medio de un imperio helenístico en decadencia, estaba destinada a cambiar el curso de la historia. Cleopatra aún era solo una niña, pero su leyenda ya había comenzado. ¿Y si el poder no viniera del ejército, sino de la inteligencia? En el corazón de una ciudad donde los libros eran más valiosos que el oro y las ideas más peligrosas que las espadas, Cleopatra creció envuelta por el conocimiento del mundo antiguo. Alejandría, más que una capital, era un santuario del saber, y allí, entre columnas de mármol y papiros eternos, una reina empezó a forjar su leyenda. A pocos pasos del Palacio Real se encontraba la joya intelectual de la antigüedad, la Biblioteca de Alejandría. Aquel templo del saber albergaba obras de todas las culturas conocidas, desde tratados de medicina india hasta filosofía griega, desde geometría babilónica hasta poesía egipcia. En ese ambiente donde la mente era venerada como los dioses, Cleopatra absorbía cada palabra,
cada concepto, como si supiera que su vida dependería algún día de su ingenio. No era solo belleza, era una mente estratégica, capaz de debatir con filósofos, discutir con astrónomos y hablar con diplomáticos en su lengua natal. Se decía que dominaba griego, egipcio, latín, hebreo, árabe, persa y quizás algunos más. En un mundo donde las alianzas se sellaban con palabras, Cleopatra no necesitaba intérpretes. Ella misma era su mejor arma, pero su ambición no se limitaba al saber. Desde joven comprendió el poder simbólico de la religión. Al vincularse con Isis, la gran madre divina del antiguo Egipto, Cleopatra no solo se coronó reina, se elevó como diosa. La propaganda fue clara. Ella no era solo una gobernante, era la reencarnación de una deidad viviente. Para un pueblo acostumbrado a venerar lo sagrado, esa imagen era más poderosa que cualquier ejército. Sus enemigos la subestimaban, creyendo que una mujer, aunque culta, no podría enfrentar el juego brutal del poder imperial. Pero Cleopatra entendía algo que ellos no. La mente controla la espada y el símbolo gobierna al imperio. Cada palabra suya, cada gesto, cada alianza estaba cuidadosamente calculado. En un mundo gobernado por hombres y dominado por la violencia, ella eligió el camino del intelecto, del misterio y de la manipulación sutil. Y mientras el mundo la miraba con intriga, Cleopatra ya había comenzado a mover sus piezas en el gran tablero de la historia, porque ella no quería solo gobernar Egipto, quería resistir a Roma, y para eso no bastaba con ser reina, había que convertirse en mito. Pero ¿qué ocurre cuando una mente brillante se encuentra con el hombre más poderoso del mundo? En Roma lo tenían todo, menos Egipto. Y Egipto, en su esplendor decadente, aún conservaba lo que más codiciaban los romanos: trigo, tesoros y leyenda. En medio de intrigas palaciegas, una guerra civil interna y las amenazas externas, Cleopatra fue expulsada de su propio trono por su hermano menor, con quien compartía formalmente el poder. Pero ella no estaba dispuesta a ser una nota al pie en la historia. Mientras vivía exiliada en el desierto, el destino, o su ingenio, le presentó una oportunidad única. Roma había llegado a Alejandría, y al frente de sus legiones se encontraba el hombre más poderoso del mundo occidental, Julio César. Lo que ocurrió después no fue casualidad, fue estrategia. La leyenda cuenta que Cleopatra se hizo llevar ante César oculta dentro de una alfombra enrollada, una entrada teatral que marcó el inicio de uno de los encuentros más fascinantes de la historia. Pero lo que realmente conquistó al general romano no fue su belleza, como dirían después los poetas, sino su inteligencia, su audacia, su visión imperial. Cleopatra no buscaba un amante, buscaba un aliado. Julio César, curtido en batallas y traiciones, reconoció inmediatamente el valor de esa joven reina. Con su respaldo, Cleopatra recuperó el trono y Egipto volvió a brillar, aunque ahora bajo la sombra protectora de Roma. Lo que comenzó como una alianza política se transformó en una relación personal, una pasión ardiente entre dos mentes ambiciosas y peligrosas. El escándalo en Roma fue monumental. ¿Cómo podía su general más célebre tener un hijo con una reina extranjera? ¿Cómo podía venerar una estatua de Cleopatra en un templo como si fuera una diosa romana? Pero a César poco le importaban las críticas. Estaba fascinado por ella. Egipto y Roma, unidos por un romance que desafiaba toda lógica geopolítica. Cleopatra no solo se instaló en el corazón de César, también viajó a Roma con toda la pompa de una diosa oriental. Su presencia fue tan imponente que dejó atónitos a los senadores. Pero con poder vienen los enemigos,
y César ya tenía demasiados. En el año 44 a.C., César fue asesinado en el Senado romano. Cleopatra, devastada pero no derrotada, regresó a Egipto. Su hijo, Cesarión, era ahora la viva imagen de la alianza entre las dos potencias. Pero Roma no perdonaba ni olvidaba. Había perdido a su protector, pero aún no había perdido el juego, porque mientras un nuevo jugador surgía en Roma, Cleopatra ya preparaba su siguiente movimiento. ¿Y si el próximo aliado no solo fuera más joven, sino más fácil de manipular? Cuando el eco de los cuchillos aún resonaba en el Senado romano y la sangre de César no se había secado sobre el mármol, el poder en Roma se volvió un juego sin reglas. Otaviano, el hijo adoptivo de César, y Marco Antonio, su fiel general, se disputaban el futuro del imperio. Mientras tanto, en el sur, Cleopatra observaba y esperaba. Sabía que Roma estaba herida. Sabía también que las heridas abren puertas. Marco Antonio, impulsivo, valiente, hambriento de gloria, era todo lo contrario a Julio César. No tenía su cálculo frío, pero poseía el carisma necesario para arrastrar legiones a la guerra. Y cuando necesitó recursos, soldados y una base en el este, miró hacia Egipto. Cleopatra lo recibió no como una reina, sino como una diosa encarnada. La historia cuenta que su llegada a Tarso fue una escena sacada de los mitos. Una barcaza dorada, velas púrpuras, perfumes en el aire, música celestial. Marco Antonio no estaba preparado para eso. Nadie lo estaría. El impacto fue inmediato. Quedó hechizado. Pero Cleopatra no buscaba amor. Buscaba poder. Y Antonio, con su ambición y necesidad, era el aliado perfecto para proteger Egipto y desafiar a Roma. Juntos vivieron una relación que mezcló placer y política. Se entregaron a excesos, celebraciones y alianzas que escandalizaron a los senadores romanos. Pero mientras disfrutaban de banquetes y promesas, la tensión con Otaviano crecía. Roma no toleraba a una reina extranjera interfiriendo en sus asuntos. Mucho menos si esa reina se hacía llamar la nueva Isis y osaba dividir el imperio con su amante. Otaviano, astuto y paciente, tejió una narrativa peligrosa, la de una reina manipuladora que había embrujado a un héroe romano. Para el pueblo, Cleopatra era ahora el enemigo oriental, símbolo de decadencia y amenaza para la civilización romana. La ruptura fue inevitable. Se desató la guerra. Cleopatra y Marco Antonio enfrentaron al ejército de Otaviano en la famosa batalla de Accio. Pero lo que debía ser una muestra de fuerza se convirtió en tragedia. Superados, rodeados, ambos huyeron, y el sueño de un nuevo imperio se desmoronó. El mundo romano ya no era el de César. Y para Cleopatra, eso solo podía significar una cosa: el final se acercaba. ¿Qué haría una reina cuando incluso los dioses parecen haberla abandonado? Roma ya había decidido. No habría lugar para una reina extranjera en su nuevo orden. Y aunque Cleopatra aún vestía oro y hablaba como diosa, obvia que su mundo se derrumbaba. Egipto, último bastión de la era helenística, estaba solo. Después de la derrota en Accio, Marco Antonio y Cleopatra se refugiaron en Alejandría, una ciudad que alguna vez brilló como faro del conocimiento y que ahora se preparaba para arder. Rodeados por el ejército de Otaviano, traicionados por aliados, abandonados por los dioses, los amantes enfrentaron su destino como leyendas trágicas. Antonio, desesperado, recibió la noticia falsa de la muerte de Cleopatra. Sin esperanza, se lanzó sobre su propia espada. Moribundo, fue llevado hasta ella. Se dice que murió en sus brazos, envuelto en seda y lágrimas, mientras el palacio se cubría de cenizas simbólicas. Era el final del general, pero no el de la reina. Cleopatra, astuta hasta el último instante, intentó negociar con Otaviano.
Ofreció riquezas, poder, incluso su vida. Pero todo fue en vano. Otaviano no buscaba oro. Buscaba el símbolo de la rendición absoluta. Cleopatra encadenada desfilando en su triunfo por Roma. Pero ella no se lo permitiría. Según los relatos, vestida con sus ropajes reales, adornada como Isis, Cleopatra se encerró en su cámara funeraria junto a 2 sirvientas leales. Y allí, entre mitos y serpientes, eligió su final. Algunos dicen que usó un veneno, otros que fue una áspide, una cobra sagrada, la que le dio el beso mortal. Lo que es cierto es que murió como vivió, soberana, estratégica, envuelta en misterio. Con su muerte terminó la dinastía tolemaica. Egipto dejó de ser un reino y pasó a ser una provincia romana. Su hijo, Cesarión, fue ejecutado, sus riquezas saqueadas, su palacio desmantelado. Pero Otaviano, futuro Augusto, sabía que había perdido algo que no se puede conquistar: la eternidad simbólica. Cleopatra, la última reina de Egipto, había tejido su leyenda con tal fuerza que ni siquiera Roma pudo borrarla del imaginario colectivo. No era solo el fin de una mujer, era el fin de una era. ¿Pero puede una muerte apagar el fuego de un mito? Roma venció. Las legiones marcharon sobre las arenas del Nilo. Egipto se convirtió en una joya más en la corona del imperio. Pero entre las ruinas de palacios saqueados y templos silenciosos, una figura se negaba a desaparecer: Cleopatra. Los vencedores escriben la historia, y Otaviano, convertido en el primer emperador romano, Augusto, se encargó de moldear la imagen de la reina derrotada. En los registros oficiales fue retratada como una seductora peligrosa, una extranjera que corrompió a 2 grandes hombres romanos. Su astucia fue convertida en perfidia, su poder en manipulación. Pero la verdad, como siempre, es más compleja y mucho más fascinante. Cleopatra no fue una simple amante, fue una estratega sin igual, una gobernante culta, una mujer que se enfrentó al mayor poder de su tiempo con inteligencia, diplomacia y audacia. Mientras otros gobernaban con espadas, ella lo hizo con símbolos. Mientras otros buscaban dominar, ella buscaba sobrevivir y trascender. Con el paso de los siglos, su imagen fue tomando distintas formas. Fue retratada como diosa, bruja, heroína, mártir, símbolo del Oriente misterioso, del feminismo naciente, del amor trágico. Escritores, pintores, cineastas y pensadores la reinventaron una y otra vez. Cleopatra no murió en su tumba, renació en la imaginación del mundo. Ningún otro faraón egipcio ha perdurado en la memoria colectiva como ella. No por sus conquistas militares, sino por algo mucho más poderoso: su capacidad de transformar la historia en mito. Hoy, más de 2000 años después, seguimos fascinados. Nos preguntamos cómo era su rostro, si realmente usó veneno, si amó sinceramente a Marco Antonio. Pero, sobre todo, nos preguntamos cómo una mujer logró desafiar al mayor imperio de la historia y salir inmortalizada. Porque la muerte puede detener un corazón, pero no una leyenda. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.